Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a hacer un pequeño repasito de algunos conceptos del tema conjuntos que se necesitan para la parte de topología que es la tutoría nueva. Así que, bueno, primero que nada, vamos a hablar de lo que es un conjunto, que acá tenemos un problema porque conjunto lo vamos a considerar un término primitivo, entonces no necesita ser definido. O sea que el que va a trabajar con el tema conjunto ya se sobreentiende qué es un conjunto. Es decir, a partir del término primitivo conjunto se construyen nuevas definiciones y propiedades. Bueno, el conjunto, como ustedes saben, se puede definir por extensión o por comprensión. Por extensión, nombrando todos los elementos que tiene, y por comprensión, escribiendo la propiedad que cumplen. Por ejemplo, podríamos nombrar el conjunto A por extensión, podemos decir que es, no sé, 1, 2, 3, tiene esos tres elementos, o podemos decirlo por extensión, que es, son los números naturales, tal que son menores o iguales a 3. Por ejemplo, sería una forma de definir este conjunto A por comprensión, mediante una propiedad. Bueno, otro concepto que se utiliza en la definición de topología es el de conjunto de partes. Bueno, vamos a repasar lo que es el conjunto de partes. El conjunto de partes de un conjunto A es, ojo con la cantidad de veces que voy a decir la palabra conjunto, pero es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Es decir, lo que tengo que hacer es analizar cuáles son los posibles subconjuntos de A, considerando los elementos, y formar el conjunto de todos esos subconjuntos. Para los conjuntos discretos, la cantidad de elementos del conjunto de partes es 2 a la n, siendo n la cantidad de elementos o el cardinal del conjunto A. Es decir, si yo tengo acá 3 elementos, el conjunto de partes va a tener 2 a la 3, o sea, 8 elementos. Para hallar el conjunto de partes de A, lo que vamos a hacer es lo siguiente: va entre llaves porque también es un conjunto, y siempre el conjunto de partes lleva al conjunto vacío y al mismo conjunto. O sea que tengo el conjunto vacío, el mismo conjunto A, y después tengo que considerar los conjuntos tomando los elementos de A1, es decir, el conjunto unitario 1, el conjunto unitario 2 y el conjunto unitario 3, tomando los de A2, que tendría el subconjunto 1, 2, y el subconjunto 1, 3, y también el subconjunto, en este caso, 2, 3. Bueno, tomando los de A3, tendría ya el mismo conjunto A, así que bueno, acá tengo descrito el conjunto de partes de A. Fíjense que tiene todos los elementos, los 8 elementos que decíamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, y cada uno de los elementos son todos los subconjuntos posibles en A. Bueno, otros conceptos que se utilizan son los de unión e intersección de conjuntos. Recuerden las definiciones de cada uno. En lenguaje coloquial se les digo: la unión de dos conjuntos, o el conjunto unión, está formado por los elementos que pertenecen a un conjunto, al primer conjunto, al segundo, y a ambos simultáneamente. Por ejemplo, si yo considero el conjunto B, que voy a borrar, voy a poner unión, así los vemos todo por separado. Unión. Si yo considero el conjunto B, que tiene los elementos 2, 3 y 5, por ejemplo, y el conjunto C, que tiene los elementos, vamos a hacerlo de dos formas: 5 y 6. Bueno, si yo quiero determinar A unión B, voy a buscar en la unión los elementos que estén solo en A, solo en B, y en ambos, es decir, los comunes también. En la unión va a llevar los elementos comunes y no comunes. Es decir, en el conjunto unión van a estar el 1, el 2,
el 3, el 1 pertenece solo a A, el 2 y el 3 pertenecen a ambos, y también voy a tener el 5 que pertenece solo a B. Si yo quiero calcular A unión C, por eso ahora le quería poner dos conjuntos que son disjuntos, fíjense que A y C no tienen elementos comunes, entonces, bueno, irán los que pertenecen solo a A, en este caso, y los que pertenecen solo a B. Es decir, 1, 2, 3, 5 y 6. Me vuelvo a repetir entonces, en la unión, yo lo que voy a encontrar son los elementos que pertenecen a A, los elementos que pertenecen a B y los elementos comunes. Bueno, veamos intersección. Bueno, en la intersección entonces, el conjunto de intersección está formado solamente por los elementos que son comunes a ambos conjuntos. Si yo calculo o determino A intersección B, perdón, no le había dicho, el símbolo de la unión es una especie de U mayúscula y de la intersección la misma, pero en forma invertida. A intersección B, entonces, voy a buscar solamente los elementos comunes, a A y a B. Serían solamente el 2 y el 3. Y si trabajo con conjuntos disjuntos, como por ejemplo A intersección C, disjunto significa que no tienen elementos comunes. Perdón, esto no va. Como no tienen elementos comunes, y yo estoy buscando los elementos comunes, el conjunto de intersección en este caso sería el conjunto vacío. Bueno, y veamos un concepto más que nos falta. Bueno, tenemos entonces que necesitamos también para unas definiciones que vienen un poquito más adelante, el concepto de diferencia de conjuntos. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? El conjunto de diferencia está formado por los elementos que están en el primero de los nombrados en la diferencia y no están en el segundo. Por ejemplo, si yo hago A menos B, se puede anotar de dos formas. Se lo voy a poner con el signo menos, pero la bibliografía suele utilizar la barra, ya que lo van a encontrar en la bibliografía de esta forma. A barra B, con esta barra en este sentido, significa diferencia, A menos B, ¿sí? A menos B, entonces es el conjunto formado por los elementos que están en A y no están en B. En este caso, el 1 está en A y no está en B, y es el único, porque el 2 y el 3 están en A, pero también están en B. O sea que el A menos B es el conjunto unitario 1. Ojo que la diferencia no es conmutativa, a diferencia de la intersección y la unión. O sea que hacer A menos B no es lo mismo que hacer B menos A. Lo voy a anotar de las dos formas. ¿Por qué? Porque los elementos que están en B y no están en A es solamente el 5. Bueno, y cuando tengo conjuntos disjuntos, como por ejemplo A y C, si yo hago A menos C, son los elementos que están en A y no están en C, pero como no hay elementos comunes, o sea, no hay elementos que no estén en ambos simultáneamente, entonces, en este caso, los elementos que están, bueno, en todos los casos, ¿no? Cuando los que están en A y no están en C, cuando son disjuntos, me va a quedar el conjunto A. Y si los pienso al revés, C menos A, los elementos que están en C y no están en A, pertenecen a C y no pertenecen a A, es todo C. Así que, bueno, esos son los conceptos básicos que necesitamos de conjuntos para poder o para comprender las primeras definiciones del apartado del capítulo 5.